Hola, vamos a continuar con algunos ejercicios que tienen que ver con la fuerza magnética sobre corrientes. Y el primer ejemplo que vamos a ver a continuación, de hecho, sí tiene que ver con la fuerza magnética sobre corrientes, pero en el fondo tiene que ver con cosas más elementales de cálculo y de mecánica elemental. El problema que vamos a tratar se refiere a lo siguiente. Imaginemos dos rieles conductores, simplemente dos varillas conductoras, por ejemplo, dos varillas metálicas, y vamos a imaginar que sobre estas dos varillas hay otra varilla que se encuentra aquí formando un ángulo recto y capaz de moverse, aunque vamos a suponer que hay una cierta fricción. De hecho, vamos a suponer que existe un cierto coeficiente de fricción estática entre la varilla que está sobre estos rieles y los rieles mismos. Como deben ustedes recordar, si tenemos una superficie y, por decir algo, una caja encima de esta superficie, cuando imaginamos que hay fricción entre estas dos superficies, uno puede empujar con una cierta fuerza para tratar de mover esta caja, y si esta fuerza es muy pequeña, lo que va a ocurrir es que la caja no se va a mover. Precisamente eso es lo que quiero decir con que la fuerza sea muy pequeña. Si vamos incrementando esta fuerza, llega el momento en que va a ser finalmente posible que el objeto se deslice, y precisamente eso es lo que define al coeficiente de fricción estática. Precisamente la fuerza máxima que debemos aplicar antes de que comience a moverse está dada por el producto del coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Entonces, aquí hay una fuerza con la que la superficie está deteniendo a la caja. Aquí estamos pensando que esta caja tiene un cierto peso, y en esas condiciones el peso y la normal tendrían la misma magnitud, y entonces la fuerza que debemos aplicar para que casi comience a moverse este objeto estaría dada por este producto. Entonces, esa es la idea que vamos a aplicar en este caso. Entonces, borro lo que aquí teníamos, que no lo vamos a necesitar en lo que sigue. Solamente aquí estoy pues haciendo un pequeño resumen de cosas básicas, decía, de mecánica elemental que vamos a aplicar en este caso. Entonces, a diferencia de los ejemplos que hemos visto anteriormente, aquí no necesariamente vamos a aplicar un campo magnético uniforme que sea, por ejemplo, vertical, sino que justamente el problema es en qué dirección y cuál es la magnitud mínima del campo magnético que necesitamos aplicar para que esta varilla esté a punto de desplazarse. Aquí lo que va a ser conveniente es hacer otro dibujo en donde veamos lo que aquí aparece desde otro ángulo. Entonces, lo que voy a imaginar es que ahora estas varillas conductoras las vemos al mismo nivel, es decir, nos vamos a situar en algún punto a la altura de estas dos varillas. Se supone que estas dos varillas son horizontales y están a la misma altura. Bueno, nosotros también nos ponemos a esa altura, ponemos nuestros ojos a la altura de las varillas, entonces solamente veríamos a una de ellas, y la varilla que está aquí atravesada veríamos simplemente su sección de esta manera. Aquí pues dibujo este pequeño círculo para representar a esta varilla que estaría yendo, digamos, en dirección perpendicular al plano de la figura. Y lo que queremos hacer es aplicar una cierta corriente para que se produzca una fuerza magnética que, como dije, ponga esta varilla a punto de poderse desplazar. Es decir, lo que queremos es ya llegar justamente a ese valor extremo en donde prácticamente va a deslizarse la varilla. Entonces, la idea es que vamos a tener, por decir algo, una corriente fluyendo en alguna de estas dos direcciones, ya sea en este sentido o en dirección contraria. Habría que ver cuál de los dos es el sentido que nos conviene. Y lo que me interesa es saber
como dije, cuál es la dirección que necesitamos para dirigir el campo magnético, de tal manera que con la menor intensidad del campo magnético posible, esta varilla esté a punto de deslizarse. Entonces aquí voy a trazar una vertical y, por ejemplo, vamos a suponer que el campo magnético lo vamos a aplicar aquí formando un cierto ángulo θ con la vertical. Entonces no necesariamente el campo magnético va a estar dirigido hacia arriba, sino que vamos a ver que conviene que haya un cierto ángulo para que la varilla esté a punto de moverse. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, recordemos que la fuerza sobre un trozo de corriente, un elemento de corriente, el pedazo de fuerza magnética, se puede calcular así, como la corriente por el dl, que es un vector tangente a la varilla conductora en este caso, en la dirección que fluye la corriente, cruz B. Entonces recordemos que el producto cruz de dos vectores es perpendicular a ambos, así es de que si la corriente está fluyendo en una dirección o hacia otra, aquí en este dibujo lo que tendríamos es que la corriente viene hacia nosotros o va entrando hacia el plano de la figura. Mientras que el campo magnético tiene aquí una inclinación que no sabemos todavía cuál va a ser, pero lo que tiene que ocurrir es que la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a estos dos vectores, así es de que la fuerza magnética va a estar en una dirección que tiene que ser perpendicular a la corriente, entonces tiene que estar en el plano de la figura y tiene que ser perpendicular a B. Entonces esa fuerza magnética tiene que tener una dirección que estaría dada precisamente así. Esa sería la fuerza magnética sobre la varilla. Y aquí pues lo que tiene que ocurrir es que este ángulo que hemos llamado θ se va a repetir entre la horizontal y la dirección de la fuerza magnética. De hecho, lo que queremos es que la fuerza magnética esté hacia arriba, no hacia abajo, porque si está apuntando hacia abajo, eso va a hacer que al peso de la varilla se le sume la fuerza magnética y entonces la fuerza de fricción sería mayor. Aquí lo que queremos es que esta fuerza magnética en parte vaya a aminorar la fuerza de contacto entre la varilla y los rieles, de tal forma que la fricción se vea reducida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, lo que necesitamos determinar es en qué sentido tiene que ir la corriente. Y aquí pues hay dos posibilidades. La corriente puede ir hacia arriba aquí en la figura, es decir, hacia adentro del plano de la figura o hacia nosotros. Si fuera hacia adentro, entonces dl estaría entrando al plano de la figura y otra vez siguiendo la regla de la mano derecha. Otra vez imagínense que tratamos de meter la mano en la figura que aquí podemos ver, la mano derecha. Entonces al ir hacia la B, eso nos va a indicar con el pulgar de la mano derecha la dirección de la fuerza. Entonces eso nos dice que efectivamente la corriente conviene que vaya en esta dirección. Si la corriente está entrando en el plano de la figura, entonces el producto cruz de dl, que va hacia adentro, por la B, va a estar justamente tal como aquí se muestra en color amarillo en este diagrama. Entonces la corriente tiene que ir en ese sentido y, repito, lo que falta determinar es cuál es el ángulo óptimo para que la magnitud de B sea la mínima posible para que esta varilla esté casi a punto de desplazarse. Entonces, como dije antes, aquí el problema es básicamente un problema de mecánica o de estática inclusive. Si nos fijamos en las fuerzas que actúan sobre la varilla, lo que vamos a tener es por una parte su peso que está empujando hacia abajo, sería m por g, si m es la masa de esa varilla. Tendríamos una fuerza normal hacia arriba que va a proceder de los dos rieles. De hecho, aquí lo que podemos esperar, si hay simetría, es que cada uno de los dos rieles aporte la mitad de esta fuerza normal, pero bueno, en total sobre la varilla tendríamos esta fuerza N, y esta fuerza magnética tiene dos componentes que aquí voy a tratar de indicar, aunque ya son muchas rayas en la figura, pues eso puede servirnos.
Aquí, utilizando las definiciones elementales de las funciones trigonométricas, podemos ver que esta componente de la fuerza magnética sería el producto de la fuerza magnética por el seno de teta, mientras que esta otra componente horizontal tendría una magnitud que es la fuerza magnética por el coseno de teta. Entonces, si la varilla está a punto de moverse, pero todavía no se mueve, entonces la resultante de estas fuerzas tiene que ser 0. En particular, si nos fijamos en las fuerzas en dirección vertical, lo que vamos a tener es que el peso de este objeto va a equilibrarse con la fuerza normal que apunta hacia arriba y la componente vertical de la fuerza magnética que también apunta hacia arriba. Entonces aquí vamos a tener Fm por el seno de teta. Esta fuerza magnética la podemos ya expresar de inmediato, porque en este caso, recuerden, aunque tratáramos de dividir en muchos trocitos esta varilla para ir aplicando esta fórmula, como todos esos trozos son colineales, todas estas fuerzas también van a ser colineales y la fuerza total simplemente se obtiene multiplicando la corriente que está fluyendo por la longitud de la varilla. Aquí precisamente esta distancia entre los rieles sería la longitud que nos interesa. Solamente en ese segmento entre este punto y este es donde la corriente va a estar fluyendo. Vean que si la varilla es un poquito más larga y hay aquí algunos centímetros que quedan en el aire, la corriente por ahí no va a fluir. La corriente va a fluir de un riel al otro, suponiendo que los rieles están conectados a una batería. Aquí de hecho la batería habría que conectarla, según dijimos, de esta forma: la terminal positiva a la varilla que queda más cerca de nosotros y la parte negativa a la otra, para que la corriente fluya en el sentido que ya hemos determinado. Entonces la fuerza magnética en total tendría una magnitud, que es la corriente, por la longitud, que es la separación entre las dos varillas, por la magnitud del campo magnético, que repito, queremos ver cuál es la mínima magnitud de B que necesitamos para que esta varilla esté en un equilibrio que ya está a punto de romperse. Con cualquier otro empujoncito, la varilla se va a poder desplazar. Entonces, por una parte, si nos fijamos en las fuerzas verticales, esto es lo que tendríamos. Y por otro lado, lo que podemos ver es que en dirección horizontal vamos a tener la componente Fm por el coseno de teta, que es la componente horizontal de la fuerza magnética, que no logra que la varilla se desplace precisamente porque hay una fuerza de fricción en contra. O sea que esto tiene que ser igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza que mantiene unidas a la varilla con los rieles, que es esta fuerza normal N. Entonces, de la primera ecuación que teníamos aquí arriba, podemos despejar el valor de la N. La N entonces es mg menos la fuerza magnética por el seno de teta. Y ese resultado, sustituido en la segunda ecuación, nos lleva a esto que estoy escribiendo ahora. Distribuyendo de una vez, esto es lo que se obtiene. Y por lo tanto, Fm por el coseno de teta más el coeficiente de fricción estática por el seno de teta tiene que ser igual al coeficiente de fricción estática por mg. Simplemente lo que hago es este término que contiene la fuerza magnética, lo paso a la izquierda a reunirlo con este que también la contiene. Esto es lo que se obtiene y por lo tanto la fuerza magnética que necesitamos producir para que tengamos esta varilla a punto de desplazarse, aquí ya se puede encontrar. Sería mi sub e por mg entre el coseno de teta más mi sub e por el seno de teta. Entonces, dense cuenta de que el peso de la varilla es una cantidad fija. El coeficiente de fricción estática pues tiene que ver con la naturaleza de las superficies en contacto, si están pulidas, exactamente de qué material sean. Y lo único que podemos nosotros regular es este ángulo teta. Si cambiamos el ángulo que aquí se forma entre el campo magnético y la vertical, eso va a cambiar la dirección que tiene la fuerza magnética y dependiendo de ese ángulo, eso va a ser entonces la fuerza magnética que necesitamos nosotros producir.
Como lo que quiero es que esta fuerza magnética sea lo más pequeño posible, porque no quiero tener que utilizar un campo magnético muy intenso, entonces aquí pensando que la fuerza magnética es función de θ, pues lo que tenemos que hacer es derivar para encontrar el valor óptimo. Entonces la derivada de la fuerza magnética con respecto a θ sería mi sub e mg, que es una constante, entre el coseno de θ más mi sub e seno de θ al cuadrado con un signo menos por la derivada del denominador con respecto a θ, que es menos el seno de θ más mi sub e por el coseno de θ. Esa es la derivada de esta expresión. Y lo que quiero es que tengamos un extremo, entonces igual a 0 esta derivada, y eso entonces nos lleva a que mi sub e tenga que ser igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Es decir, el ángulo que necesitamos nosotros para dirigir el campo magnético estaría determinado por el valor del coeficiente de fricción estática, que sería algo conocido de alguna forma, experimental o tabulado, y entonces eso me dice qué ángulo aquí yo necesito para tener la mínima fuerza magnética. De hecho, esta es la condición del mínimo, pero eso no me dice cuánto es la mínima fuerza. Una vez que ya tengo esta relación, eso lo sustituyo aquí arriba, y eso se puede hacer fácilmente auxiliándonos de esta figura. Si aquí pienso en un triángulo rectángulo, aquí es un ángulo recto, donde tengamos aquí el ángulo θ, entonces la tangente de θ, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, se puede ver así. Imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo, decía, en donde el cateto opuesto al ángulo es mi sub e, el cateto adyacente es 1, de esa manera la tangente de θ sería mi sub e sobre 1, que es justamente lo que esta relación nos dice, y el lado faltante, que es la hipotenusa de este triángulo, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de 1 más mi sub e al cuadrado. Entonces de allí podemos ver que el seno de θ, de este θ donde tenemos la mínima fuerza magnética necesaria, entonces el seno de θ sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, mi sub e sobre la raíz de 1 más mi sub e al cuadrado, mientras que el coseno de θ de la misma figura se ve que es 1 entre la raíz de 1 más mi sub e al cuadrado. Ya con esos valores podemos regresar a esta expresión para hallar cuál es ese valor en donde la derivada vale 0, es decir, ese mínimo. Aquí lo que se puede ver es que por razones físicas o geométricas, la derivada que estamos obteniendo tiene que corresponder a un mínimo. Aquí no es necesario fijarnos en segundas derivadas o algo así para analizar las posibilidades que hay. Bueno, entonces lo que tenemos pues es que esa fuerza magnética mínima, aquí tenemos muchas etiquetas, sería mi sub e por mg entre el coseno de θ, que es 1 entre la raíz de 1 más mi sub e al cuadrado, más mi sub e por el seno de θ, que es otra vez mi sub e entre la raíz de 1 más mi sub e al cuadrado. Entonces todo esto se puede simplificar multiplicando numerador y denominador por esta raíz cuadrada. Entonces nos queda mi sub e por mg por la raíz de 1 más mi sub e al cuadrado entre 1 más mi sub e al cuadrado, lo cual es conveniente porque esto se puede simplificar y las cosas quedan así: mi sub e por mg entre la raíz de 1 más mi sub e al cuadrado. Noten que todo lo que está aquí, como dije antes, serían cantidades que tenemos que conocer: el peso de la varilla y el coeficiente de fricción estática, y eso tiene que ser igual a la fuerza magnética, pero la fuerza magnética, ya dijimos, es igual a la corriente por la longitud de la varilla por la intensidad del campo magnético, que en este caso pues sería la mínima magnitud del campo magnético que necesitamos aplicar para que la varilla esté a punto de moverse. Ya de aquí se puede despejar esta magnitud, la V mínima, quedaría pues en términos de la corriente, que también sería algo que nosotros tenemos que fijar.
la longitud, que es la separación en este caso entre los rieles, y las otras cantidades que ya había señalado. Entonces ya con eso queda resuelto el problema. Ahí ya tenemos la magnitud y el ángulo está precisamente determinado por esta condición de que la tangente de θ tiene que ser igual al coeficiente de fricción estática. Entonces ahí ya está pues resuelto el problema. Realmente lo que tuvo esto de relación con la fuerza magnética fue mínimo, nada más esta relación que aquí estoy señalando arriba. Todo lo demás pues es algo, como decía, más bien relacionado pues un poquito con cosas elementales de mecánica, un poquito relacionado con cálculo elemental. Bueno, vamos a ver otro ejercicio que pues tiene bastante en común con este que acabamos de tratar. En el problema que vamos a ver a continuación se trata de lo siguiente. Vamos a imaginar que se tiene un plano inclinado. Aquí hay un ángulo θ entre esta superficie plana y la horizontal. Y vamos a suponer que hay un campo magnético dirigido aquí sí verticalmente. Además, vamos a suponer que tenemos un cilindro. Entonces aquí imagínense que esta es una tapa circular de este cilindro que tiene enrollado una bobina con n vueltas, pero esa bobina está, digamos, construida de esta manera. Visto desde otro ángulo, lo que tendríamos sería este cilindro. Aquí lo estamos viendo desde otra orientación. Y lo que queremos es que el cable venga en dirección paralela al eje del cilindro, cruce a través de una de las tapas, regrese por la parte de atrás, cruce por la otra tapa. Bueno, de hecho aquí también esta parte no la veríamos. Y así queremos que esto dé varias vueltas. Entonces vamos a tener una bobina enrollada de esa forma. Y eso es lo que estamos viendo, pero ahora desde este ángulo. Aquí estamos viendo una de las tapas de este cilindro desde esta posición. Entonces esa es la situación que queremos. Y la condición que en este caso va a ayudar a que el problema sea sencillo es suponer que el plano de estas espiras rectangulares, vean, lo que tenemos aquí de hecho son varias espiras, n espiras rectangulares, como lo que veíamos en la lección anterior. Cada una de estas vueltas es un rectángulo que tiene un lado que es igual al diámetro del cilindro y otro lado que es la longitud del cilindro. En fin, ahí está. Entonces lo que vamos a suponer es que hay una cierta fricción entre el cilindro y esta superficie, y lo que queremos determinar es qué tanta corriente necesitamos hacer pasar a través de esta bobina para que el cilindro se mantenga inmóvil en la posición en la que aquí lo podemos ver. Entonces, de nuevo, lo que podemos hacer para comenzar es determinar en qué dirección tiene que fluir la corriente. Entonces, si, por ejemplo, la corriente fluyera en la dirección que ahora voy a indicar, vamos a suponer que la corriente fuera en este sentido, o sea, que sobre la cara que estamos viendo aquí de nuestro lado, la corriente viene de derecha a izquierda, después se va hacia la parte trasera, hacia el fondo, detrás de la parte posterior de la figura, después se cierra el circuito por allá atrás y después vuelve la corriente hacia nosotros y así está dando vueltas. Si las cosas fueran así, entonces, por ejemplo, en este lado de la bobina, en estos lados rectos que aquí tenemos, la corriente viene hacia nosotros. Entonces, de nuevo, recordemos que la fuerza magnética, aquí mejor utilizo el color negro, entonces recordemos que la fuerza magnética sobre cada uno de estos lados sería I por L cruz B. Aquí si me fijo nada más en uno de estos lados, si L es la longitud del cilindro, esta sería la fuerza. Entonces, si la corriente viene hacia nosotros, entonces este vector L estaría saliendo del plano de la figura hacia nosotros. Y otra vez, pensemos en nuestra mano derecha, pensemos en que los dedos de la mano derecha van en esa dirección hacia nosotros. Y ahora tratemos de mover los dedos de tal forma que se alcance
la dirección de B. Entonces aquí conviene pensar que el campo magnético está también aquí colocado. Entonces, para ir de la corriente hacia B, aquí quizá conveniese hacer un dibujo un poquito más adecuado para poder visualizar qué es lo que está ocurriendo. Voy a tratar de hacerlo así. Entonces tenemos el cilindro de esta manera y la corriente viene fluyendo hacia nosotros, decía. Entonces, si la corriente viene en esa dirección y el campo magnético está verticalmente hacia arriba, entonces al ir de la L hacia la B tenemos que ir en este sentido, siguiendo el camino más corto. Entonces, traten de imaginarse su mano derecha. Entonces, con los dedos que primero apuntan en dirección de la L y tratan de alcanzar la dirección de la B, se ve que el pulgar estaría apuntando hacia la izquierda. Es decir, con la corriente fluyendo, tal como aquí se ve en la figura, tendríamos una fuerza que estaría empujando hacia acá, y en forma similar en el otro extremo, si la corriente está yendo hacia adentro de la figura, entonces ahora las cosas serían un tanto al revés. Otra vez imagínense que el campo magnético está apuntando hacia arriba. Si la corriente va en aquella dirección de regreso, entonces yendo de L hacia B, ahora el pulgar de la mano derecha apuntaría hacia la derecha precisamente. Entonces tendríamos una fuerza en esta dirección. Entonces de nuevo obtenemos un par de fuerzas, de nuevo tenemos un par de torsión o un momento de fuerza, pero esas fuerzas están en el sentido equivocado, porque más bien harían que este cilindro ruede cuesta abajo, y lo que queremos es que no ruede, sino que se quede en equilibrio ahí donde está. Entonces eso ya me dice cuál es el sentido correcto que tenemos que darle a la corriente. Entonces dejo este dibujo que no me sirvió mucho y hago otro aquí más abajo, más grande. Entonces tenemos aquí este cilindro, decía. Queremos que los planos de estas espiras sean paralelos al plano inclinado, y la corriente no conviene que vaya de derecha a izquierda, sino al revés. Entonces la corriente va a estar fluyendo en esta dirección, y por la parte frontal que está hacia nosotros, la corriente viene así, después entra en el plano de la figura, se continúa en la tapa trasera, allá en el lado que no estamos viendo, yendo de derecha a izquierda, y después viene hacia nosotros para cerrar el circuito. Entonces eso es lo que necesitamos. Ya de esa manera lo que va a ocurrir es que vamos a tener no las fuerzas en la dirección que aquí hemos deducido antes, sino que vamos a tener una fuerza que va a empujar en esta dirección horizontal y otra fuerza en esta dirección horizontal. Horizontal, ¿por qué? Otra vez, el producto cruz de dos vectores tiene que ser perpendicular a los dos. Como el campo B es vertical, pues la fuerza tiene que ser horizontal. Entonces esas serían las fuerzas que van a estar aquí presentes. ¿Qué magnitud tiene esta fuerza? Bueno, básicamente es lo que aquí ya se escribió. Sería el producto de la corriente que está fluyendo por la longitud del cilindro. Aquí está L, es lo que tiene de alto el cilindro, por la magnitud del campo magnético, que aquí ya venía indicada previamente, pero esta fuerza hay que multiplicarla todavía por N, porque lo que tenemos no es una sola espira, sino que son N espiras, así es de que el efecto aquí se va a reforzar y vamos a tener N veces la fuerza que ya habíamos calculado. Esa sería la fuerza que tendríamos de este lado, y también es la fuerza que tenemos del lado contrario. Entonces acá también vamos a tener el producto de I por L por B por N. Y ese par de fuerzas va a producir un par de torsión. Aquí vean que si jalamos en esta dirección y jalamos en esta dirección, eso tiende a hacer rotar al cilindro en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por otro lado, si por ejemplo pensamos que aquí en el punto de contacto entre el cilindro y el plano inclinado, si imaginamos que ahí está el pivote,
Entonces lo que vamos a tener es que por una parte esta fuerza magnética haría girar al cilindro hacia la izquierda, pero por otro lado tenemos la fuerza gravitacional que estaría justamente aplicada en el centro del cilindro, suponiendo que el cilindro sea un cilindro homogéneo que tenga la misma densidad en todos lados. Entonces el peso lo podemos imaginar concentrado en el centro de masa, precisamente, que estaría en el centro geométrico de la figura. Y con respecto a este punto, esta fuerza, vean ustedes, va a producir una tendencia a que haga girar el cilindro hacia la derecha. De hecho, sin la fuerza magnética, eso es lo que haría rodar al cilindro. Entonces, eso es lo que tendríamos. Además, en este punto también estaría aplicada la fuerza de fricción, voy a llamarle FF, pero si tomamos como pivote este punto, cosa que conviene, entonces no necesitamos preocuparnos por la fuerza de fricción. Esta fuerza tendría un brazo de palanca que es exactamente cero. Esa fuerza no haría girar a este cuerpo alrededor de este punto. Es como si tratáramos de abrir una puerta empujando exactamente en la bisagra. Así no es algo muy eficiente. Bien, entonces ya tenemos listo lo que necesitamos para hacer el cálculo que aquí se requiere. Entonces podríamos utilizar el resultado que vimos al final de la clase anterior, o podemos hacerlo todo desde un principio. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es de que tenemos un ángulo θ entre el plano y la horizontal, y este ángulo θ se va a repetir en varios otros lugares. Entonces voy a trazar algunas líneas que pues espero que no sean demasiado abundantes para que no se complique mucho la figura, pero lo que podemos ver es lo siguiente. Primero, si imaginamos que el pivote, en lugar de estar en este punto, en el punto de contacto entre el cilindro y el plano, si imaginamos que el eje estuviera en el centro de las tapas de este cilindro, o sea, justamente el eje del cilindro, allí, con respecto a este punto, es mucho más fácil calcular cuál sería el par de fuerza que aquí tenemos. Insisto, esto que normalmente se llama torque en inglés. Entonces, esa cantidad, esa tau, ya de esa manera me evito el problema de cómo llamarle, sería pues la fuerza que es, repito, cada una de estas dos fuerzas van a producir el mismo efecto con respecto a este eje. Entonces vamos a tener dos veces ILBN por la distancia que hay del pivote al punto donde está aplicada la fuerza, y eso sería el radio de esta tapa, y falta multiplicarlo todavía por el seno del ángulo que se forma entre esta línea y la fuerza, pero ese ángulo lo podemos aquí reconocer si prolongamos esta línea, el ángulo que se forma aquí. Bueno, de hecho el dibujo está bastante mal hecho, porque si siguiéramos las indicaciones, es decir, si efectivamente el plano de las espiras es paralelo al plano inclinado, entonces esta línea tendría que ser exactamente paralela al plano inclinado, y entonces este ángulo que se forma aquí tendría que ser, por ser ángulos alternos internos, exactamente igual al ángulo θ que aparece aquí abajo. Si hacen ustedes el dibujo con más precisión, o si lo imaginan tal como debiera ser, se darán cuenta que ese es exactamente el ángulo que aquí necesitamos, de acuerdo con la definición del par de fuerzas. Entonces, esta tau sería el efecto de las fuerzas magnéticas que, como dije antes, harían girar a este cilindro hacia la izquierda. En cambio, el peso lo haría girar hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos otra tau que tendría que ver ahora si colocamos el pivote, no aquí, sino acá. Ahora, ustedes pueden decir, ¿qué pasó? Esta tau la calculé tomando este punto
como si fuera el eje de rotación. Sí, y resulta, y este es un resultado muy importante y útil de la mecánica, resulta que cuando la fuerza resultante vale cero, y aquí precisamente esa es la situación, esta fuerza y esta fuerza son iguales y opuestas, cuando la fuerza resultante vale cero, no importa dónde coloquemos el origen, esta tau siempre tiene el mismo valor. Así es de que una vez que me sitúo en este punto para que sea fácil calcular tau, y aquí está el resultado, ahora me puedo olvidar de que para este cálculo utilicé este punto para el cálculo. Ahora coloco este punto de contacto como origen, y ahora con respecto a este origen es fácil calcular la tau, el par de torsión o par de fuerzas que el peso va a ejercer. De hecho, aquí también tenemos un par de fuerzas. El peso apunta hacia abajo, esta fuerza de fricción apunta hacia la izquierda, y aquí con un poquito de imaginación ustedes pueden darse cuenta de que el efecto de estas dos fuerzas haría girar a este cilindro hacia la derecha. De hecho, aquí la fuerza de fricción es importante. Si la superficie estuviera totalmente resbaladiza, si se pudiera deslizar sin ningún problema este cilindro, pues eso es lo que va a hacer, se va a deslizar, no tiene que rotar. En cambio, la fuerza de fricción es lo que hace que este cilindro tienda a rotar en ausencia de estas fuerzas magnéticas. Entonces, con respecto a este punto, y este punto me conviene, insisto, porque respecto a este punto, la fuerza de fricción tiene un brazo de palanca que vale cero, así es que la tau correspondiente vale cero. En cambio, para el peso, otra vez trazo aquí una línea que vaya desde el nuevo punto de apoyo, desde el nuevo pivote. Entonces me fijo en la línea que va de aquí para acá, tiene una longitud L. Entonces, para el peso, aquí la tau del peso sería la magnitud de la fuerza, que es mg, por la distancia que hay entre este nuevo pivote y este punto donde está aplicado el peso. Aquí es importante, vean, que el cilindro sea homogéneo, que podamos pensar que todo el peso está concentrado en el centro geométrico, y ese punto entonces se encuentra a una distancia r de este pivote. Esa es la r que aparece aquí. Y finalmente hay que multiplicar otra vez por el seno del ángulo que se forma entre esta dirección, que va de un punto al otro, y la dirección de la fuerza. Pero de nuevo, si uno prolonga esta dirección, que es en la que está el peso, que es la dirección vertical, el ángulo que se forma aquí puede uno convencerse fácilmente que es el mismo ángulo θ que aparece aquí. Entonces, aquí de nuevo queda el mismo θ, que es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Entonces, si lo que queremos es que el cilindro no ruede, entonces la condición es que estos dos momentos de fuerza tienen que ser iguales en magnitud. Ya habíamos tomado en cuenta que tienen efectos contrarios. Uno haría girar al cilindro hacia la derecha, mientras que la primera lo haría girar hacia la izquierda. Entonces la condición aquí de equilibrio sería pues que 2 veces I por L por B por N por R seno de θ tiene que ser igual a mg por R seno de θ, lo cual es bastante conveniente porque esta R y el seno se pueden cancelar. No necesitamos conocer el radio del cilindro, tampoco es necesario especificar el ángulo θ, lo cual es curioso, que la misma condición se va a aplicar independientemente de la inclinación. Claro, esto tiene un cierto límite. Si el plano está vertical, ya las cosas ahí dejarían de ser aplicables, pero mientras no lleguemos a esa situación, eso sería efectivamente válido. Entonces, si lo que andábamos buscando, por ejemplo, es qué tanta corriente se necesita para mantener el equilibrio, de tal forma que el cilindro no ruede, pues de aquí ya se puede determinar. Esa corriente sería mg sobre 2 veces la longitud del cilindro por la magnitud del campo magnético por el número de vueltas que tiene esta bobina que se ha devanado sobre este cilindro. Entonces esa es la condición. Y otra vez, lo que estamos usando de la fuerza magnética pues realmente es poca cosa. Aquí más bien lo que hemos empleado son algunos otros resultados y conceptos que tienen que ver más con la mecánica, pero bueno, eso no es malo, nos da una buena oportunidad
de repasar algunas cosas elementales que, pues como es común, se mezcla con otros temas de la física. Es decir, es importante que veamos a la física y a las matemáticas también como una sola entidad, no como diferentes pues áreas que no tienen mucho en común. De hecho, es una parte muy importante el que reconozcamos la unidad que todas estas cosas tienen. Entonces, bueno, aquí esos ejemplos que hemos visto en esta lección creo que son bastante ilustrativos, precisamente en este punto de que vemos aquí la conjunción de cosas elementales de cálculo para encontrar máximos y mínimos, cosas elementales de trigonometría, en fin, muchos puntos dispersos, pequeños, pero que en un problema como estos se puede combinar para encontrar la respuesta que estamos buscando. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo de esta lección y bueno, espero que todo haya sido entendible. Aquí lo bueno es que pueden volver a repasar la lección una y otra vez, pero bueno, espero que con una primera pasada las cosas sean suficientemente claras. Bueno, como de costumbre, muchísimas gracias por la atención y esto continuará.